Dale, dale. Después seguramente va a llegar más gente. Si tenemos 5, viene más gente. Bueno. Mira, yo en general pienso que los que están son los que están. Entonces que hay que empezar en el horario que se dijo que hay que empezar. Esa es una cosa del teatro, que no viene del teatro. Bueno, ya vinieron, ya estos están. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo van? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a continuar con este ciclo que se llama Violencia y Cultura. Es un ciclo que organiza un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El nombre del proyecto es ese mismo, Violencia y Cultura. El subtítulo es La función heurística de los objetos. Y con ese subtítulo queremos sugerir que hay determinadas figuras, determinados eventos, determinados acontecimientos que condensan una historia, que condensan una serie de sentidos y también una serie de emociones, de afectos, etc. Y que desplegando a partir de esa figura, tratando de hacer una... hoy toca Evita. Y para hablar de eso, y Eduardo Rinesi. Yo recién vengo de la clase y cuando anuncié la charla de hoy, como estaba apurado para decir quién es Rinesi y Bartiz, dije que eran dos personas que están tocadas por la varita mágica. Me pareció adecuado. Y después también dije que no tenían super show, pero porque era una clase de psicoanálisis. Lo puedo poder retirar eso si quieren. Bueno, les leo rápidamente, pero así como se lee. Ricardo Bartiz nació en Buenos Aires, es autor, actor, director y docente de teatro. Desde 1986 hasta la fecha dirige el espacio de formación de actores y directores que se llama El Sportivo Teatral, que está situado en Palermo. Y Eduardo Rinesi nació en Rosario, es licenciado en Ciencias Políticas, es máster en Ciencias Sociales y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo. Es docente de grado y posgrado en diversas universidades del país. Actualmente se desempeña como rector en la Universidad Nacional de Finanzas. Bueno, vamos a... Hoy vine... Yo, no sé ustedes, yo vine a escuchar a Ricardo Bartiz. Totalmente decidido a hacer de grupo soporte durante unos minutos de Ricardo Bartiz y después a escucharlo. Para no hacer muy indecorosamente de grupo soporte, tomé algunas pocas notas que pueden ayudar a organizar un poquito las 2 o 3 cosas muy rápidas que les quiero decir sobre este tema muy provocador que nos proponen los organizadores. El título, en rigor, es Evita y Evita de Copy, lo cual me hace imaginar que lo que los organizadores pretenden, y no lograrán, es que uno haga algún tipo de relación entre el personaje histórico y el personaje teatral, o que yo hable del personaje histórico y Bartiz del teatral. Bueno, no lo lograrán. No lo lograrán porque me parece que sería muy torpe suponer que el Eva Perón de Copy es un tratamiento literario, un tratamiento teatral, un tratamiento dramatúrgico de un personaje histórico. El personaje de Eva Perón en manos de Copy se vuelve otra cosa. La Eva Perón de Copy no tiene nada que ver con Eva Perón, o solo tiene de un modo muy remoto. Voy a tratar de decir algo sobre eso. ¿Qué hay de Eva Perón en el Eva Perón de Copy? Pero me parece que es una pieza, en fin, como todas las de Copy, disparatada, absurda. No sé si la expresión, ahí dirá Bartiz, que es el que sabe, no sé si la expresión teatro de la crueldad estaría bien usada para decir algo de lo que hace Copy, ¿no? El personaje de Eva Perón aquí es de una extrema crueldad y las sorpresas y los golpes de efecto. Cuando menos lo esperamos, Eva Perón saca un cuchillo y mata a la enfermera. Es un delirio completo esta pieza y no sorprende todo el tiempo al espectador de un modo muy provocador.
Lo que se me ocurría decir muy rápidamente es que la historia del peronismo, y ciertamente la historia de los grandes íconos del peronismo, y Eva Perón es posiblemente el mayor de ellos, es una historia atravesada por la violencia de la que se busca hablar en este ciclo, ¿no? El tema de este ciclo, por lo que vi en el programa, es la violencia, y no hay duda que la historia del peronismo es una historia violenta. Hay una película que se llama así, ¿no? Una historia violenta. Es una historia violenta, es una historia en la que el peronismo, el pueblo peronista y los héroes del peronismo en general han sido objetos, víctimas de una violencia muy despiadada ejercida sobre ellos. En el caso de Eva Perón, a esa violencia se añade la violencia de una enfermedad tremenda, con lo cual su cuerpo y todo en ella es una especie de objeto especialmente destinado de las violencias más diversas. Y el otro elemento que me parece que atraviesa toda la historia del peronismo, y ciertamente los modos de pensarse a Eva Perón y a Perón también, es la cuestión de la representación, del teatro, de la simulación, de la ilusión, ¿no? Viene rápidamente el recuerdo de aquel texto de Borges, la ilusión cómica, ¿no? La ilusión cómica, en ese imperdonable número de la revista Sur, inmediatamente posterior al golpe de Estado de septiembre del 55, donde Borges dice que el peronismo fue todo él una gran ilusión cómica, una gran mascarada, una gran mentira, un gran hecho teatral. El tema del teatro, que por cierto es consustancial al peronismo, Eva Perón era una actriz, y eso no es un dato menor, pero además pienso ahora también en Martínez Estrada y en tantas cosas que se han escrito acerca de la actriz en el poder, de la escena del balcón como una escena esencialmente teatral, y de Perón y Eva como esencialmente simuladores, ilusionistas, ¿no? Bueno, esas dos cosas que a mí me parece que son muy fuertes en la historia del peronismo, que son por un lado la cuestión de la violencia y por otro lado la cuestión del teatro, me parece que son los dos temas, si tuviéramos que decirlo rápido, del Eva Perón de Coppi. Solo que ambos están en esta pieza teatral exacerbados de una manera disparatada y alucinante. La violencia aquí es una violencia tremenda, pero además es una violencia invertida. Eva Perón acá es menos víctima u objeto de las violencias que en efecto el personaje histórico de Eva Perón sufrió en su cuerpo, en su persona, incluso después de muerta de manera especialmente salvaje, sino que aquí Eva Perón es una persona, es ella la violenta. Toda esta pieza es una pieza sobre la violencia de Eva, que el lenguaje de Eva es violento, las relaciones de Eva son violentas, las imágenes de Eva son violentas, y como les digo, medio sobre el final, cuando ya estábamos esperando que la pieza terminara de una buena vez, agarra y acuchilla a la pobre enfermera, que es una honesta enfermera peronista, ¿no? Después de preguntarle, vos sos peronista, tu papá es peronista, bueno, muy bien, y le mete un puñal y la disfraza de ella para salir disfrazada, porque hasta el cáncer de Evita es en esta pieza de Coppi una impostura. El cáncer era mentira, había sido un invento que se le ocurrió a ella y a esa especie de ayudante o secuaz o tal vez hermano que tiene al que Coppi llama Ibiza, que es una especie de cómplice del asesinato, que es de hecho el que le enchufa el puñal a la pobre honesta enfermera peronista, y Evita sale a disfrutar de todo su dinero, haciendo que todo el país suponga que está muerta y prestando para esa escena final el cuerpo de la pobre desgraciada de la enfermera. Entonces todo es muy violento acá, todo es sumamente cruel, todo es sumamente bestial, disparatadamente bestial en esta pieza de Coppi. Y después el tema de la representación, del teatro, de la simulación, que es el gran tema, me parece, si tuviéramos que decirlo rápidamente. Esta es una pieza sobre el teatro, es una pieza sobre los vestidos, es una pieza sobre los decorados, todo empieza así, ¿no? Empieza primera línea de Eva Perón de Coppi. Mierda, ¿dónde está mi vestido presidencial? ¿Qué vestido presidencial, querida?, le dice la madre a Eva. Todos tus vestidos son vestidos presidenciales. ¿Sabes bien cuál digo? Bueno, y empieza una cuestión con los vestidos, con los disfraces, la pintura de las uñas, los maquillajes del rostro, ¿no? El tema permanente de toda la pieza son las artes de la ilusión teatral, digamos, las artes del engaño, las artes de la mentira, las artes de la representación, de la apariencia. Y eso incluye, por supuesto, lo que la propia Eva llama en su diálogo final con Perón, un personaje absolutamente deslucido, Perón, ¿no?
calificado sucesivamente por Eva de impotente, viejo choto y no sé cuántas cosas. En el diálogo final Eva dice: no sos capaz de acompañarme en nada, todo lo tengo que hacer yo sola, hasta la escena final de mi muerte la tuve que montar yo sola, ¿no? Dice eso poco antes de que todos entendamos que la escena final de su muerte no es en realidad la de su muerte, sino la de la mentira de su muerte y la de su vida, aprovechar las cuentas que anuncia tener codificadas en Suiza, ¿no? En cuentas secretas cuyo número no le quiere dar a la mamá, que es una antigua prostituta, que dice: ¿de qué voy a trabajar ahora que ya no puedo hacer en la calle cuando vos te mueras? Todos son personajes miserables, todos son personajes mezquinos, todos son personajes tremendos que luchan por tener el número de la cuenta secreta en Suiza de la puta ladrona en el poder del Estado. Bueno, pensando en su muerte y en lo que vendrá después de su muerte, en la exposición de su cuerpo, en el hecho teatral de la exposición de su cuerpo, dice Eva: quiero estar en la CGT. Y no en cualquier lado, en el anfiteatro grande, ¿no? Hasta lo que venga después de su muerte será para Eva una puesta en escena teatral. Y quiero estar siempre ahí, no quiero estar en un mausoleo, ¿entendido? Lo dije bien clarito en el mensaje que van a difundir antes de las elecciones. Y con mis vestidos alrededor, ¿no? Arma del decorado también, los vestidos alrededor y todo lo que hay en las valijas lo quiero puesto en las vitrinas, rodeándome también. Y todas mis joyas, y cada año para mi cumpleaños van a agregar otras. Ya elegí los brillantes en Cartier. Bueno, todo entonces en Eva Perón es aquí simulación, simulacro, y lo es finalmente, como digo, su propia enfermedad. Lo anuncia y no lo entendemos bien cuando lo anuncia a su madre, cuando en algún momento, en medio de un diálogo absolutamente delirante, dice: ni siquiera está enferma, es una de sus artimañas políticas, ¿no? Hay algo interesante que lo comentábamos recién con Ricardo. Esta pieza, si uno tuviera que leerla literalmente, toma todos los tópicos de la gran mitología antiperonista, ¿no? Todo, Eva es puta, es ladrona, es mentirosa, hasta la enfermedad es fingida, es una artimaña más, ¿no? Y sin embargo no logra ser una pieza antiperonista, no lo logra porque no se lo propone. El carácter tan alucinadamente exagerado de todas las imputaciones, ¿no?, que los antiperonistas le lanzaban en serio a Eva, aquí está tan absurdamente exagerado que la pieza se sostiene en otro registro, que no es el de la acusación política que, por ejemplo, el papá de Coppi podría haberle hecho a Perón, y le había hecho, por cierto, fue un gorila notorio, ¿no?, que se fue del país durante el gobierno de Perón. Pero no es ese, me parece, el ánimo de Coppi, que es otro, me parece que es un ánimo más delirante y de mucho más alejamiento de la crítica política concreta a un movimiento histórico real. La madre anuncia entonces que la enfermedad no es real, y después, en efecto, sabemos que la enfermedad no es real porque lo dice la propia Evita cuando acuchilla a la honesta enfermera y cambia los lugares con ella. De modo que nada es lo que parece en esta Eva Perón de Coppi, y eso incluye, por supuesto, al propio actor que hace de Eva Perón, que no es una mujer en la apuesta de Coppi, sino que es un travesti. Eso Coppi lo hacía con mucha frecuencia, ¿no? Hay piezas en las que está indicado, entre las indicaciones de autor, todos los personajes tienen que ser representados por travestis. Bueno, acá el personaje que hace de Eva Perón es en efecto un hombre, lo cual es ciertamente un tópico en la literatura acerca de Eva Perón. Uno recuerda fácilmente a esa mujer de Walsh y la idea de la mujer macho, de la mujer fálica, ¿no? Pero acá no es una mujer fálica, es un hombre disfrazado él también de mujer, representando el papel de Eva. Coppi hace algo muy interesante, me parece, en esta pieza, y que no han hecho muchas personas. Eva, lo digo de nuevo, es un personaje esencialmente teatral y esencialmente literario, y esencialmente artístico, y no sorprende la gran cantidad de textos literarios referidos a Eva. Eva es un personaje fundamental de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX, y uno podría enumerar, por supuesto, de Lamborghini, de Viña, Walsh, en fin, y la iconografía, y viene a la mente Carpani, y viene a la mente Santoro, ¿no? Lo que no hay muchos que hayan hecho, y esto lo hace Coppi, y que yo recuerde solo 2 o 3 más, es meterse en el último dormitorio de Eva. Acá esto es una historia en el lecho de muerte de Eva, que puede ser un sanatorio o alguna pieza acondicionada de la Casa de Gobierno. Se sugiere que es esto último, ¿no? En eso Coppi se copia de otra pieza suya también, que es muy interesante, que se llama Una visita inoportuna. En realidad esta es posterior, ¿no? Una visita inoportuna es la historia de un viejo actor homosexual que se está muriendo de sida
en el sanatorio, que es un poco el mismo que describe cuando se está muriendo de SIDA, y circulan grotescamente frente a él viejos amantes, jovencitos más o menos disparatados, paparazzis que le hacen reportajes absurdos, una cantante de ópera que se desmaya en medio de la escena, una enfermera totalmente absurda también. Bueno, esta pieza se parece bastante a eso, es la circulación de una serie de personajes grotescos frente al lecho de muerte de Eva Perón, que es un lecho de muerte al que, como digo, muy pocos artistas se animaron a acercarse. Que yo recuerde, fuera de Coppi, hay dos acercamientos literarios, artísticos, digamos, uno literario y el otro cinematográfico, al lecho de muerte de Eva Perón. Uno es el relato de David Viñas, que yo lo considero un hecho literario, es casi irrelevante si decía la verdad o no. Viñas, cuando contaba con mucha frecuencia que él de joven, siendo fiscal en las elecciones del año 51, ¿no?, por la Unión Cívica Radical, fue el que le tomó en su cama del sanatorio a Eva Perón el voto, ¿no? Yo creo que macaneaba Viñas en eso, como en tantas cosas, pero en todo caso la escena es simpaticísima, ¿no? El gran escritor gorila de izquierda argentino, de joven militante radical, tomándole el voto en su lecho de muerte a la militante del derecho al voto de la mujer. Es una mirada sobre Eva respetuosa, edificante, ¿no?, ciudadana, cívica, digamos, ¿no? Lo último que Viñas le vio hacer a Eva Perón, a la que le vio hacer antes tantas cosas que a él no le gustaron, lo último que le vio hacer fue emitir su voto, ¿no?, en el lecho en el que iría a morir pocos meses después. Esa escena que cuenta Viñas es una escena literariamente muy interesante, y es casi irrelevante saber si macaneaba o no el viejo David cuando la contaba. El otro que se acercó al lecho de muerte de Eva Perón es, por supuesto, Fabio, ¿no?, en esa escena memorable de Gatica, en el que aparece Gatica en el sanatorio, y Perón le dice a Eva: negrita, mira quién te vino a ver. Venía de pelear Gatica, ¿no? Entonces Perón le dice: negrita, mirá quién te vino a ver. Y es una escena extraordinaria, que es como una especie de estampita religiosa, ¿no? Eva está inmóvil, moribunda, blanca, y Fabio le hace una especie de aureola dorada en la cabeza, ¿no? Hace algo con las luces y es como una santa. Es una perfecta estampita kitsch. Todo es en voz baja, todo es en silencio y sumamente respetuoso. Es una escena efectivamente religiosa esa, ¿no? Bueno, esta es todo lo contrario de una escena religiosa. Este es un carnaval, es un festival de las inversiones y de los simulacros. Es absolutamente grotesco e insolente. Lo mataron a Coppi, excuso decirles, por esta pieza, por la que tuvo prohibida el ingreso al país desde la dictadura de Lanusse hasta la de Videla, ambas incluidas, incluyendo ciertamente el periodo del peronismo en el poder en el medio, ¿no? No pudo volver al país. Coppi, a quien además le pusieron una bomba en el teatro, destruyeron el teatro. Fue muy, muy escandalosa esta pieza. Entonces, casi para terminar, yo digo sobre esta cuestión del mito de Eva con el que trabaja Coppi en esta pieza. Me acordaba cuando pensaba cuál es el tipo de tratamiento que le da Coppi al personaje de Eva Perón, de una distinción que se la leí recientemente a un crítico literario amigo, posiblemente conocido por más de uno de ustedes, que se llama Rocco Carbone, que la toma a su vez de los teóricos del grotesco y de la caricatura, Baudelaire entre ellos, que tiene un texto hermoso sobre la caricatura, donde se distinguen tres tipos de caricaturas. No recuerdo exactamente los nombres que les da Baudelaire, pero más o menos recuperando el modo en que Carbone toma esta distinción, me parece que podemos llamar a una de ellas caricatura naturalista, a la otra caricatura realista y a la otra caricatura absurda o grotesca, ¿no? Los nombres son suficientemente elocuentes. La naturalista es la que busca describir aproximadamente al personaje caricaturizado, un poco como la literatura naturalista, la de Solá o yo qué sé qué, busca describir las situaciones que quiere pintar. La realista, en cambio, no busca una descripción adecuada de las cosas, sino que busca una simplificación, atrapar los trazos fundamentales de una cierta situación, de una cierta subjetividad, de una cierta lo que fuera, ¿no? Me acuerdo siempre de Lukács en sus ensayos sobre el realismo, ¿no? Cuando dice que por supuesto el que describe mejor el mundo, si hay que elegir entre Solá y Balzac, es Solá,
pero que el que sirve para pensar es Balzac, exactamente porque no se propone describir las cosas tal como son, puesto que de lo que se trata, sobre todo si uno quiere pensar el mundo críticamente, no es de describirlo tal cual es, para eso ya está el mundo, ¿no? Sino de tratar de caricaturizarlo, de tomar algún rasgo e hipertrofiarlo, que es lo que hace el caricaturista, ¿no? Que nos vuelve perfectamente reconocible el personaje al que caricaturiza sobre la base de no copiarlo tal cual es, ¿no? Los personajes, en general las personas somos bastante parecidas unas a otras, sin embargo nuestras caricaturas se diferencian bastante una de otra y cada una de ellas permite saber exactamente de quién se trata, exactamente sobre la base de ese trabajo con el exceso, ¿no? Pero cuando ese exceso se convierte la totalidad de la materia, se vuelve la totalidad de la materia de la caricatura, entonces pasamos a otro registro donde ya no hay, se pierde absolutamente la relación con aquella realidad a la que se trataba de parodiar o de ilustrar o de copiar, y ahí entramos en el terreno de lo que mi amigo Rocco Carbone llama la caricatura grotesca o abstracta, ¿no? Cuya gracia es inmanente, digamos, inmanente a sí misma, intrínseca, y que ha perdido toda relación con el mundo al que eventualmente podía buscar referirse. Pero si tuviera que decirlo alguno, me parece que se puede decir que la caricatura, por así decir, de Eva Perón que hace Coppi pertenece a este último tipo. Ciertamente no es este un trabajo histórico que busque contar cómo fue la vida o la muerte de Eva Perón, pero tampoco me parece que sea un trabajo que busque ayudarnos a pensar mejor a ese personaje sobre la base de la hipertrofia de algún rasgo. No, es todo un delirio tan absoluto, es tan disparatado, el modo en que se adhiere a la mitología antiperonista más convencional y más previsible es tan absoluto y disparatado que cuesta leer esta pieza efectivamente como algo que nos diga algo sobre la Eva Perón real, y mucho más como algo que nos diga algo negativo sobre la Eva Perón real. No es una pieza peronista sin duda, pero no es una pieza antiperonista tampoco, por la simple razón de que es una pieza cuyo registro es otro muy distinto, un registro del disparate, un registro tal vez onírico, ¿no? La realidad en Coppi tiene mucho de sueño disparatado, quiero decir, ¿no? De cosas absurdas, hombres que hablan con animales, en general ratas, que son personajes muy frecuentemente elegidos por Coppi como personajes ¿no? Y entonces las ratas hablan, interactúan con nosotros. Bueno, todo ese disparate nos pone ante una realidad que es distinta de la realidad empírica en relación con la cual sería posible decir alguna cosa sobre la historia efectiva del personaje real de Eva Perón. Para terminar, si tuviera que decir de cuáles de los personajes de la literatura argentina, de los autores de la literatura argentina, hace recordar un poco esta versión de Eva Perón de Coppi, quizás el único que me parece que se le parece un poco es el Fouil de Una pálida historia de amor, ¿no? Que es una novela no de las más conocidas de Fouil, pero una novela interesante, disparatada también, distinta de esta, igualmente sacrílega, digamos, desde la perspectiva de cualquier historia del peronismo más o menos oficial, que es la historia de la relación entre Perón y una mujer que alternativamente a lo largo de la novela va asumiendo distintos nombres. A veces se llama Eva, a veces María Eva, a veces Isabel y a veces X, ¿no? Que es el modo en que en las matemáticas se designan las incógnitas, ¿no? Es como si ese personaje fuera la gran incógnita de la Argentina, pero ese personaje, lejos de ser este disparate que Coppi nos presenta aquí, es una prostituta bastante banal en Fouil, una prostituta centroamericana, puertorriqueña o alguna cosa por el estilo, que el general Perón en alguna de sus andanzas durante el exilio se había levantado y que había permanecido con él. Es un personaje banal, leve y pálido, como anuncia el título de la pieza de Fouil, que se ha señalado con frecuencia que es uno de los escritores argentinos en los que la pregnancia de la literatura de Coppi es más fuerte. Eso es evidente, ¿no? En Fouil es muy fuerte la influencia de Coppi, cuando uno se acuerda, por ejemplo, de Help a él, ¿no? Ese cuento largo, esa novela que tiene exactamente las mismas letras en el título que El Aleph de Borges, Help a él, y que es una versión paródica del Aleph, donde el personaje ve también en un punto, ¿no? Como el Aleph borgiano, en donde se ven todas las cosas, ve un montón de cosas, pero sobre la base de los efectos de unos estupefacientes más o menos considerables que había insumido antes de acostarse en una cama y ver todo tipo de escenas, que son todas escenas sexuales, absolutamente delirantes, ¿no?
Bueno, allí sí está Copy. En ese texto de Faúl está muy visiblemente Copy. En Una pálida historia de amor me parece que está menos. Es un relato mucho más apagado, sumamente injuriante, digamos, respecto a las sucesivas esposas del general Perón, pero que no tiene las características delirantes y excesivas y como carnavalescas que tiene esta pieza de Copy de la que estamos conversando hoy. Bueno, esas eran las cosas que quería decir, que como ven no permiten arribar a conclusión alguna, sacando de que ahora viene lo verdaderamente importante, que es escuchar los Ortiz. No, bueno, vale. No, muy interesante. Sí, yo no diría mucho. Me hace pensar lo que dice Rinesi. Rinesi es inteligente. Es un valor enorme. Copy parece serlo. Es evidente que Evita debe haber sido enormemente inteligente. Una mujer de 26, 27 años que en 7 años se convierte en la mujer más importante de la Argentina. No solamente de su tiempo, sino que excede su época, que produce cambios radicales porque se enamora de un tipo más grande, que además es militar y ella es una actriz. Quiero decir, si bien no es una puta, es una actriz, que es una basura. ¿Se entiende la idea? Quiero decir, una actriz es una basura. En la medida en que actúa es algo extraordinario, pero fuera de la actuación es alguien a quien no se le puede creer, porque actúa. Quiero decir que se maneja de una manera herética ante la realidad. No la afirma conservadoramente, no la acepta, sino la crea. Está en su naturaleza y en su carne los estigmas de la revolución, la actuación. Entonces eso encarna a ella, porque no les molesta a la derecha el simulacro, porque la derecha sabe que la política es puro simulacro. Su construcción de sentido es una construcción paranoica, disparatada. La construcción del Estado, las leyes que nosotros aceptamos, la moral, el sentido común, la lógica vivencial, todo eso es un disparate. Y la actuación lo sabe y lo pone en acto. Lo produce como reverso paródico, dramático, trágico de algo que es dado llamar lo real, la existencia, la vida. No le molesta entonces a la política la idea del simulacro, le molesta que sea una recién llegada la que desarrolla el campo del simulacro, porque ¿a quién se le ocurre que le podría molestar que la primera dama tenga joyas o tenga vestidos importantes? A nadie, porque se supone que toda primera dama tiene joyas y vestidos importantes. Es que se lo ponga a ese cuerpo, que es un cuerpo sexuado, primero porque actúa y después porque goza, porque se acerca a un tipo con el cual hay goce, y eso se torna insoportable, porque es iridiscente, porque funciona en las gramáticas sociales, porque es proyectivo, porque amplía, porque es actuación pura, cargada de sentido también en términos teatrales divergente. No afirma una actuación tranquila, calma, donde también los discursos atenúen las diferencias, sino que la carga de intensidad. Es un teatro violento. ¿Se entiende? Que quiere perforar el modelo de lo real y no transformarse en una expresión cultural domesticada. El teatro con mayúsculas, el teatro dominante, el teatro que vemos, que es una actividad domesticada. Está todo bien, pero una actividad domesticada. Digo porque debe haber personas que dicen que grosero, se está atacando a las personas que nosotros vemos por la televisión y queremos, y al teatro que nosotros respetamos. No, yo me refiero a que el teatro funciona como una necesidad del Estado, como una especie de bufón del reino, donde hay un teatro que confirma lo que es insoportable.
y lo hace soportable momentáneamente. Entonces otorga un campo de ilusión donde durante un tiempo se produce una aceptación de esa lógica que es la ilusión de un campo social o de un nuevo cuerpo social, espectadores, actores, el teatro, esa convención durante esa hora y media, que creamos una ilusión social reparatoria. Y entonces uno dice, ¿viste cómo la quería? El muchacho de barba era muy inteligente. ¿Entienden a qué me refiero? Quiero decir, identificaciones, etc. Eso se ve muy claramente en las expresiones grasas. La gente quiere tocar, a nosotros no nos va a pasar. ¿Entiende Rinesi? Que también hace haber equivocado el camino del acceso al toqueteo. No va a haber vanguardias femeninas intentando acceder a esos cabellos. Si vos fueras un actor y dijeras tus textos con la misma brillantez que vos pensás, habría cuerpos deseantes proyectados sobre esa barba. ¿Entiende? Locura juvenil. Pasaporte a una vida de grandeza, digo no. Entonces comento esto porque me parece que lo que planteaba con mucha inteligencia Rinesi en relación al simulacro también plantea la idea de que es insoportable ver el simulacro porque es portante de alguien que es una desgracia. Si fuera alguien como nosotros, aceptaríamos en silencio porque nosotros sabemos que el simulacro constituye nuestra realidad social, diría la política. Hay que actuar que nos queremos, hay que actuar que nos preocupamos por ciertas cosas. Actúan, la gran mayoría de los políticos actúan de sí mismos. Su propia naturaleza y la demanda de la época los hace estar más preocupados por estar en los lugares de actuación que por operar en las políticas concretas, específicas, vinculadas al trabajo de su especificidad. A tal punto, que no es un problema de la actualidad ni un problema de la Argentina, desde siempre la política ha utilizado los recursos del teatro, está dramatizada, ficcionalizada, hay simulacro. Lo que se torna insoportable es quién lo produce al simulacro, sobre todo si desde el punto de vista de las leyes, que es lo que el simulacro no soporta, las leyes son progresistas. Y como la experiencia del peronismo y la experiencia de Eva Perón dentro del peronismo es el desarrollo de la conciencia del campo popular como su más alta expresión en la República Argentina, después se habrá quedado atrás o habrá momentos donde eso es superado, pero en términos, por decir así, teatrales en el sentido de lo que serían los discursos, el máximo nivel de representación discursiva de la clase obrera o de los trabajadores argentinos ha sido esa voz encarnada en ese mito. La verdad es que debe ser insoportable que ese mito revele el simulacro del Estado y el simulacro de la política, etcétera, etcétera. Eso en principio. ¿Que es violenta? Por supuesto que es violenta, porque la naturaleza de la opresión es violenta, y las mujeres lo saben, por la concha lo saben, por la concha, por el dominio que se intenta ejercer sobre su sexualidad, lo saben. Entonces, una mujer que además es actriz, a los 27 años decida qué hacer, y eso debe haber sido insoportable. En una sociedad tan pacata como la nuestra, tan tontita, tan salame, porque también eso nos pertenece a nosotros, una serie de presunciones hipócritas de progresismo y de altura intelectual y de un pacatismo enorme en las conductas. Debe haber sido sancionada también por eso. Pero además, siempre sancionada la violencia en la medida en que la violencia cambia de signo, porque la violencia se ejerce de manera permanente sobre nosotros. El Estado, las políticas dominantes ejercen sobre los ciudadanos una violencia constante y absolutamente permanente. Esa situación de que la violencia además ha aprendido, entonces se disimula la violencia en los pliegues de la naturalización de la ley
Esto lo he aprendido de Rinesi, en ignorar sus orígenes. Digo, hay un libro de Rinesi sumamente interesante que se llama Tragedia y Política. ¿O me equivoco? Muy interesante, deberías decir sí, muy interesante, porque es muy interesante. Y toma a Hamlet como excusa, no en vano. Un material tan ligado a la actuación, tan ligado al simulacro, tan ligado al teatro dentro del teatro. Ahora me paso a un poco, yo tampoco conozco tanto lo de Coppi, ni soy un especialista en nada de eso, en nada. Sí, la obra, si se lee de manera literal, Evita es un ser egoísta, ruin, que se aprovecha de la ingenuidad de una pobre enfermera que es la única que labura en la pieza, porque Perón es un jeropa que pasea por ahí grisáceo por un costado, no se hace cargo de nada. La relación con la madre es una relación familiar invertida, quiero decir, Evita parece la madre de la madre la trata a Evita como si Evita fuera una madre moribunda y la piba le dice, dale, ¿yo qué voy a hacer cuando vos te mueras? Me voy a morir de hambre, dame las cuentas, etc. También podría ser un hermano, un primo negado, este personaje de Ibiza, y también podría ser Perón, una especie de padre medio ausente, que se sabe que está por ahí, que es el que corta el bacalao, pero en realidad no corta nada. Pero en el simulacro de la estructura familiar parecería que ocuparía el rol del padre, ese rol ahí que de vez en cuando viene y se le pide algo. Me parece que lo que hace Coppi son procedimientos literarios. Quiero decir, una gran violencia en el lenguaje que lo convierte en un lenguaje excedido, hiperbólico, porque hay mucho insulto y un tratamiento sobre esas convenciones de lo familiar estallado. La estructura del vínculo es espantosa y es horrible y está plagada de miseria y de horror. Quiero decir, a la manera de lo que explicaba Rinesi, un forzamiento en el tratamiento de algo que está presente en el orden del humano, del vínculo entre una madre y una hija. Él lo torna hiperbólico o acentúa un aspecto que sería la hostilidad, la idea de que hay algo en la muerte del otro que me condena a mí. Digo, toda una serie de escenas que, por otro lado, yo soy muy caótico al hablar, discúlpenme, pero también pensaba en el simulacro de la muerte, en la idea de la muerte como simulacro, las convenciones teatrales ante la muerte, el duelo, el tiempo, ¿cómo se llama? Cuando se tiene el cajón y la gente va a ver el velorio, donde el muerto actúa. Obviamente que el muerto actúa de muerto, y actúa bien. Porque una persona que ha sido un pelotudo o un crápula adquiere momentáneamente una gran identidad, una gran personalidad, porque está separado de nosotros, porque adquiere un carácter sacro, porque está fiambre. Antes, un día antes, una cosa así, entonces en ese sentido es teatral, es un personaje, ¿entienden? De la misma manera que un personaje de repente adquiere una característica porque está colocado en circunstancias, no solamente circunstancias históricas específicas, sino en un procedimiento que incluye que esta obra se va a ver, que la gente va a participar en una convención donde se va a sentar y va a decir, yo estoy viendo algo que comprendo es nominado lo teatral, que es una convención acordada entre las partes, que es que va a pasar algo que es imaginario. No te asustes vos, no te asustes, no te asustes que lo que pasa es imaginario. Entonces lo que pasa ahí puede suceder, podría entonces suceder, porque la convención nos separa de la hipótesis de lo real, porque nosotros dominaríamos las fuerzas que la escena va a desarrollar. ¿Cuál es el procedimiento que me parece que hace Coppi? A mi entender, es solamente literario. Teatralmente, mi impresión es que no podría superar cierto realismo extremado, quiero decir, cierta hipótesis, hiperbólica, grotesca, absurda,
quedaría siempre muy limitado por una decisión muy marcada por la textualidad. El sentido y el funcionamiento en el espacio y en las lógicas vinculares está dado por lo literario. Pero en lo literario él extrema los lugares y extrema la percepción del simulacro. Quiero decir, el personaje de Evita, y ahí pienso que a lo mejor se puede pensar que el personaje de Evita no es tan negativo, sino que ve el límite de lo que sería el simulacro maquinal de la política que necesita un ser para ser triturado y tener una mitología. Por ejemplo, como si uno dijera, lo digo de manera no irrespetuosa, sino simplemente para entender, la muerte de Néstor Kirchner produce un campo simbólico útil para la política en general y en particular para el sector al que pertenece, obviamente. Me estoy refiriendo solamente a lo que sería un fenómeno que se produce en relación a la política, como si uno dijera, mirá, si estamos haciendo un recital al aire libre y llueve, no es bueno. ¿Se entiende la idea? Algo que ocurre. Entonces, la política necesita construir su propia mitología, porque el relato que va a narrar necesita ser narrado de manera mitológica, porque si no, ¿quién le va a creer? ¿Quién le va a creer que vamos a ser más felices, que va a haber repartija de bienes, que vamos a ser mejores, que vamos a progresar, que vamos a ir bien, si toda la vida nos han roto el culo? Con el perdón de los presentes. ¿Cómo habría que crear un campo de creencias para que la humanidad pueda proyectarse más allá de ella? Si no es de manera ilusoria, mitológica, etc. Si el personaje comprende eso, que la van a masacrar, y que es necesaria la masacre para que haya un elemento mitológico que sostenga, ella podría decir, tengo que hacer un movimiento horrible, que sería entregar a la enfermera, para que haya mito, y yo irme. Porque yo, cuando vos decías que se va con las cuentas, yo nunca hubiera imaginado que Evita se va a gastar mucha plata. Yo me imagino que se las toma, que la sensación que tengo del personaje es que se quiere ir de ahí, que ya no soporta más el lugar, que no hay forma de escapar, sería, si uno lo llevara a una situación muy extrema, como si alguien se diera cuenta que por más, la máquina te agarra y te aprieta. Como una hipótesis en un sentido más también, no sé, no más benigna, pero de mayor creencia, porque si no el peligro, si uno lo cerrara en la literalidad de una Evita negativa, que a la sazón en la época sonaría con una analogía absoluta en relación a la construcción del relato del kirchnerismo, de la presidenta, de lo que sería, lo que es verdad, lo que es mentira, etc., sería enormemente, reducir enormemente el fenómeno complejo de que hay que inventar. Para vivir hay que inventar, hay que mitologizar algo, por supuesto, porque si no, no se puede salir a la calle. ¿Cuál es el límite de la mitología? ¿Cuál es el límite que hay que imponerle a la política en la construcción de sus mitos? Que son necesarios, pero que deben estar refrendados por algún bien social, algún bien común, que nos permita fortalecer la creencia. Porque lo que enseña el teatro es que si no crees, no podés actuar nada. Si crees todo, sos un tarado. Digo, si crees todo, me estoy refiriendo teatralmente, me parece que en la vida pasa lo mismo, que si te crees todas las cosas, el peligro es que dejás de ser una persona buena y sos boludo. Pero si no crees nada, si el cinismo nos gana, si la hipótesis es que no hay ninguna mitología, ningún relato fundante, ninguna alternativa al sistema sería no al sistema con mayúsculas, a los microsistemas que, por ejemplo, a nosotros en el teatro nos preocupan en relación a cómo la actuación se libera del peso
demandante de a veces de la textualidad que no le permite explorar esa fuerza que la textualidad comprende que está presente en la actuación y que a veces no logra construir un lenguaje que sea lo suficientemente poroso como para que contenga esa experiencia. Eso es un problema más de lo del teatro, que es una locura mía, es como una obsesión que me... ¿Entienden? Es como si uno estuviera preocupado por las hortalizas. Una pelotudez que no le importa a nadie, pero a mí me importa. Es lo único que me importa. No me importa Coppi, Eva Perón, por supuesto que me importan como referencias, pero ¿se entiende? Lo que me pasa a mí es más cómo funciona. Por ejemplo, me interesa que Eva Perón sea una actriz, eso me interesa enormemente, me parece mayúsculo como acontecimiento. Me parece que es revelador, que tiene un peso fundante, determinante, que ahí hay agenciamiento, que la actuación sabe, no importa a qué lenguaje pertenezca, sabe, hay agenciamiento del cuerpo, del deseo. Son cuerpos deseantes los cuerpos de la actuación. Y entonces son más nobles, porque revelan su deseo, porque no andan boludeando, ¿se entienden? Porque quieren actuar, entonces quieren ir al frente, necesitan ese espacio. Entonces esa situación, esa conciencia además de ese lugar, porque si ustedes escuchan o leen los textos de Evita en el momento ya en su lecho de muerte y todo, son textos de actuación, son textos, y no lo digo negativamente, al revés, lo digo, son textos conscientes que van a funcionar como elementos que van a perdurar en la memoria, que tienen una tonalidad, una cadencia, una falsedad constructiva, un simulacro poético. Y que entonces ahí hay un elemento a entender, que ahí hay una conmoción estética del pueblo en relación a una voz, como con Gardel o con algunas experiencias, ¿entienden? Como las experiencias con Charly García, las experiencias a una tonalidad empática que supera cualquier lógica. Que hay un elemento ahí de transmisión que la política añora y que sabe que el teatro tiene, que la política desea, pero no puede, a no ser en esas situaciones de saltos históricos enormes, donde ese líder o esa líder es un actor de las fuerzas sociales, ya no se pertenece más a sí mismo, no tiene identidad, es una fuerza. Eso pienso. Pero, bueno, nada, yo qué sé. No, es un poco caótico mi... Bueno, si alguien se anima a decir algo, está abierto el micrófono si quieren hacer preguntas. Si quieren esperar un poco, también puede ser. Shock. Ahora sería muy difícil que la obra no fuera leída de una manera muy literal, muy reaccionaria, ¿no? Habría un peligro muy ostensible de poner demasiado el acento en algo que parece ser más una excusa en la literatura de Coppi, más allá de su ideología, más allá de si él era, no sé, eso que decías vos con claridad, más allá del error. Pero si uno la montara ahora, no habría mucha posibilidad de que no hubiera una lectura muy sesgada en relación a Cristina Kirchner, ¿no? Dirían, es eso. Va a matar a la enfermera, Digamos, la va a matar. Porque también ahí hay un elemento que es que esa Eva no quiere inmolarse, porque es trágica la enfermedad de Eva. En un cuerpo tan joven, una enfermedad misteriosa, si es misteriosa en la actualidad, si es casi innombrable. Imagínense en ese momento una mujer joven que debemos hablar de eso, es una cosa espantosa.
su evidente compromiso existencial con esa actividad, porque si no, uno diría, che, la verdad que si alguien labura mucho en algo, le tiene que gustar. No hay duda, quiero decir, es una cosa de perogrullo. Si alguien se levanta a las 5 de la mañana o a las 12, no importa, pero después le da y le da a lo que le da y vos hablás con él y está, o sea, hay algo comprometido de la persona en eso. Eso es innegable, eso es innegable. Entonces, una persona que en el poder hace un ejercicio de su tiempo, del poco tiempo que le queda, de esa magnitud de generosidad en el sentido de otorgarse y de constituir una hipótesis de trascendencia, a mí me parece muy singular. No hay que ser peronista para pensar que eso es singular. Y que además es una mujer en ese momento y en ese lugar, y lo que obtiene para las mujeres. Porque, digo, las situaciones simbólicas funcionan, el simulacro funciona la idea de que una plebeya se ponga las pieles que estaban acostumbrados a usar los degenerados de siempre. Funciona como campo ilusorio, por supuesto que funciona, yo también me la quiero poner, yo también tengo derecho a la piel, a la joya y a todo lo que eso imaginariamente entraña. Igual de que alguien se me ponga delante ahora que he comprendido, porque se va al teatro también a eso. ¿Entienden? Acá hay algún ejemplo para decirle, viste, te dije, Eduardo, vos cuando le decís a los chicos, bueno, eso sí, viste, el personaje ahí comprendió lo que vos no comprendés. Esa obviedad se va a que sean expresiones de aquello que no terminamos de poder entender acá, que no terminamos de lograr asir acá, que no terminamos de ser acá. Ahí se ponen en juego y momentáneamente somos... Todas las palabras son idiotas, transportados, todas son cosas medias infantiles y medias pelotudas. Debería ser una experiencia epifánica el teatro, como es en general una experiencia domesticada y un poco tarada, bueno, es lo que es. Pero debería serlo si uno piensa. Por eso señalo la situación de ser una mujer de 27 años ante un mundo de hombres, viste los milicos. Todos milicos, todos hombres, una actriz, una chica, ahí en medio de ellos, que realmente debe haber sido notable, debe haber tenido una garra, debe haber tenido una intensidad, debe haber tenido una fuerza y una creencia, y también eso hace pensar, porque también debe haber sido insoportable, la idea de que se quieren. Porque cuando uno ve los videos históricos, las miradas, las formas en que se miran, los tipos se quieren. ¿Entienden? Que es algo que también uno aprende en teatro, que es decir, che, basta de ver lo que dice, a ver, ¿cuál es la cara que tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo mira? ¿Es buena persona? ¿No es buena persona? Esa obviedad, el poder nos ha hecho debilitar enormemente sobre nuestros saberes. Uno de ellos es la rostricidad, es la idea de decir este de este lado y este es un cretino. No hay duda que alguna gente son mala gente por la araca. Pues si, che, no, guarda con el reloj. Guarda el reloj. Entonces la situación del amor, de una relación sexuada. Había un texto muy bello que había escrito Rosisner sobre la pareja presidencial, muy bello, bellísimo, nunca podría acercarme a la iridiscencia de la belleza con que escribía Rosisner, pero algo de lo que hablaba es que algo insoportable en la presidenta y en el vínculo con Kirchner es que la relación está sexuada, cuando en general el poder oculta ese elemento de la sexualidad, o la sexualidad parece estar puesta en otro lugar. La sexualidad está puesta en otras intensidades, el dinero, el poder, una cosa así. Y la familia, el rostro familiar es una cosa más tranquila, ¿entienden? Una cosa como más sin tanta potencia. Que algo del lenguaje, y que estaba bien también lo que decía Rinesi cuando iniciaba la conversación, de los vestidos, está muy sexuado el lenguaje en Coppi, aunque no se hable necesariamente de la sexualidad, pero está todo el tiempo tiene
esa temperatura o esa tonalidad que también tiene el disfraz y que tiene el simulacro, porque el simulacro también tiene lo equívoco de la sexualidad, está implícito, porque todas las cosas pueden ser y no ser. Que gané esos minutos de silencio, les había producido un vacío, y entonces ahora nos podemos... No, espera, un minuto antes de irte, yo... así... ¿A vos que el protagonista sea un travesti no me interesa, no me parece, me parece relevante como hipótesis de análisis en relación a lo que hace Coppi, pero Coppi, si yo tomara ese texto, Coppi ya no está más, con el perdón de Coppi o de los familiares que estén de Coppi o de cualquier otro autor, es un elemento, es como la mesa. Va a ser tan determinante como si elegimos la mesa para actuar, porque después nos vamos a tener que arreglar con esta mesa. Entonces nos vamos a tener que arreglar con ese texto, vamos a tener que mantener una relación. Se supone que si lo elegimos es porque estamos enamorados del texto, que el texto tiene una resonancia en nosotros. Cuando digo un nosotros es porque es una actividad plural, el teatro, no es un efecto maradoniano, no podemos, la dirección no puede pensar sola, o por lo menos a mí no me interesa tener esa hipótesis de que la dirección piensa sobre el texto y después lo llama a Rinesi para hacer Eva Perón, te llamo a vos para hacer Juan Domingo, al señor, etc. No, a mí no concibo eso, concibo más que uno se agrupa en relación a un texto y empieza a ver cómo podría hacerse, qué cosas se En eso no pensaría necesariamente en un hombre para hacer... Al revés, pensaría que en la época ese signo, que es un signo estabilizado ya, ¿entienden? Porque en cualquier programa del mediodía para hacer huevos fritos aparece un trolo que dice ¡ay, voy a chupar pija Constitución! Con lo cual, con el perdón de las damas, con lo cual la situación está totalmente estabilizada. ¿Qué importancia tendría que en un teatro se viera... ¿Se entiende? Ese signo ha sido capturado. No me refiero a ese signo específico, digo, es una máquina de captura el sistema televisivo, que es más que es una entidad autónoma que genera un discurso per se y que tiene una lógica de Pac-Man, retraduce y estabiliza, y entonces rápidamente todo es igual, todo es representación, todo es igual, tiene el mismo signo, todo ilustra, no hay pensamiento, ya está. Entonces, como al mismo tiempo está planteado de una manera extraordinaria, porque el tiempo se extiende como si el tiempo se horizontalizara, y entonces vos tenés la sensación de que el tiempo pasa y vos lo dominás. Y podés pasar 20 horas. Dios, lo estoy diciendo de una manera. El Aleph borgiano, pues en cómodas cuotas, Fibertel. Y te regalan el libro de Borges para que haya un elemento cultural también en la experiencia. Pero no me preocuparía, me parece que es un elemento más importante que puede ser pensado, pero no pensaría particularmente... ¿Y el texto entonces tampoco te importa? No, sí, porque es un texto canónico, como broma digo, es un texto. Yo no me podría acercar a eso con la libertad en relación al texto, porque yo voy a tener que hacer ese texto. Entonces, digo, yo podría no tomarlo, pero si una vez que lo tomara, yo tengo la responsabilidad de decir esas palabras y esas estructuras, porque si no, alguien diría, che, pero ¿por qué no agarraste otra cosa? Si yo agarro la mesa es, ¿entienden a qué me refiero? Y es un problema a veces, porque el texto no siempre es un aporte en el teatro, a veces es un problema, porque es un elemento ajeno a la escena. ¿Entienden? Viene de afuera de la escena la precede al teatro, e inclusive, hablando del simulacro, para el simulacro, en la situación del simulacro, la existencia del público y de la escena precede al concepto del simulacro, que la política lo toma del teatro. No sé si es claro. Sápil en la televisión tiene mucho de eso. Cuando
y trayéndome. Tuvo ida y vuelta, no fue una línea con las manos, que es otra historia. Sin embargo, loca. Me hizo ir y venir, me hizo sentido de la historia. Yo nací en el año... Y todo lo que verá. Por supuesto, porque igual que Fíjense Eva, los años por venir. Espérate, no, porque igual que Eva yo amo la vida. Yo lo único que siempre sentí que Eva de las manos, con algo mal que era imposible de alguna manera. También, paralelo a eso hay todo un trato. A mí me gusta teatralmente mucho la relación entre la madre y Eva. Y sí. Me parece muy teatral. Me parece que en el sentido de eso, de que la violencia del vínculo está muy juguetonamente planteado, con una situación como así como inversa, ¿no? La madre es como una nena caprichosa, desesperada. Eso me resulta muy divertido. Y me resulta muy divertido la idea de cómo en el amor familiar también, hay un ejercicio de la violencia y un ejercicio de la mezquindad y de la ruindad, digamos, como esas situaciones menores de compraventa de cosas, ¿no? Eso. Y la amenaza de decirle a Perón, le voy a decir a Perón, como si Perón fuera a intervenir. Eso me resulta muy simpático, muy simpático. Y también tiene algo la enfermera de ingenuidad y todo, lo digo también de manera teatral. Y se joda, piensa uno, por boluda, por creer tanto. También pienso, si fuera así, digo, la idea de que, ¿por qué crees tanto? ¿Por qué te voy a regalar los vestidos? Si querés llevarte ponete ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta insistencia? Ah, ¿por qué? ¿Por qué creer tanto, no? Pero bueno. ¿No te desconfía ni un minuto? No desconfía, no desconfía. Igual ellos se guardan bien lo del cuchillo y todo aparece como como decía él, como una estocada ahí, tac, ya dicen ya es hora, ya es el momento, bueno, y aparece, ¿no? Pero bueno, esas cosas. Muchas gracias. Bueno, escuchame esto. La idea es, lo estamos grabando. La idea es grabar y enviar